Estrada. En estos momentos daremos inicio a la presentación del libro El viajero ermitaño y otros relatos de la historia, organizado por Mr. Books. Participa Jorge Ortiz, Alfonso Riz y Fernanda Villagómez como moderadora. Le invitamos a ponerse cómodo recordando que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla se encuentra el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenas tardes, bienvenidos a este especial evento junto con el escritor ecuatoriano Jorge Ortiz. Desde Librimundi estamos conscientes de la importancia de generar espacios que promuevan la cultura y del rol que cumplen los libros en el mundo y sobre todo en el núcleo familiar. Una vez más, el libro rompe barreras y no deja de tener su espacio. Y qué mejor que en la Feria Internacional del Libro Quito. Agradecemos a los autores por haber aceptado nuestra invitación y compartir con los lectores ecuatorianos y a los entrevistadores por su apertura. Quiero dar la bienvenida a Jorge Ortiz, licenciado en Leyes y periodista. Mientras estudiaba, ingresó en el diario El Comercio y rápidamente descubrió que el periodismo era su destino, pero un periodismo crítico. Cuenta con más de 40 años de trayectoria en diarios, revistas y agencias internacionales. Ha sido director de programas de televisión de análisis y debate político. Autor de libros Historias del Mundo, de Penguin Random House Grupo Editorial. El libro está conformado por 39 relatos sobre episodios de la historia y 11 temas de la prehistoria que fueron muy influyentes en el progreso de la humanidad. Por otro lado, tenemos como entrevistador y escritor a Alfonso Riz. Estudió Derecho y Sociología en la Universidad Católica del Ecuador. Trabajó como periodista desde 1980 en los canales de televisión Ecuavisa y Teleamazonas. En 1990 se decantó por la prensa escrita. Desde entonces ha colaborado en las principales revistas del Ecuador. Entre ellas están 15 Días, Vistazo, Soho, Mango y Mundo Diners. Un trabajo en esta última le valió en 1998 el premio Jorge Mantilla Ortega del diario El Comercio. Actualmente es columnista de diario El Universo. En 2013, la Cámara de Comercio de Quito le concedió la condecoración Eduardo Kidman al mérito cultural. Antes de iniciar el evento, quisiera recordarles que el libro de Jorge Ortiz, los libros de Jorge Ortiz pueden encontrarlos en el stand de la Feria de Libro en Librimundi o directamente ingresar a nuestra página web www.librimundi.com y recordarles que hasta el día de hoy, hasta las 11:59 de la noche, estaremos con el 25% de descuento. Estimado Jorge, qué gusto tenerlo nuevamente aquí entre nosotros y Alfonso, es un gusto poder contar con usted en esta entrevista junto con Jorge Ortiz. Así que sean bienvenidos y esperemos que esta sea una charla, una entrevista muy llevadera. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación y por la oportunidad del libro. Por si acaso se llama El viejo ermitaño, no el viajero ermitaño, como dijeron al comienzo de la presentación. Y gracias, Alfonso, por haber aceptado esta invitación que nos ha hecho Librimundi para la presentación o la representación de mi libro. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas tardes. No sé si Alfonso nos oye, pero ya. Ahí estamos. Les oía, pero no podían oírme. Ya, ahora estamos todo bien. Sí. ¿Qué tal, Jorge? Gracias, Fernanda, por la presentación. Y muy honrado de estar, a que se me haya invitado a presentar, a hablar, a conversar con Jorge Ortiz, un gran amigo mío, viejo amigo mío, cerca de 50 años de amistad, casi medio siglo de amigos. Pero además ha sido una persona muy importante en mi vida. Cuando yo entré a la Universidad Católica, me encontré con un grupo muy importante de compañeros, de estudiantes, particularmente destacados. De allí ha salido un presidente de la República, por lo menos, entre los profesores hubo otro presidente de la República, varios ministros, jueces, abogados de enorme éxito, en fin, y también algunos intelectuales, escritores, poetas y periodistas, ¿no? Algunos nos fuimos por el periodismo.
y entre los cuales Jorge Ortiz. Y yo digo que ellos me formaron a mí, porque me enseñaron casi tantas cosas como aprendí en las aulas. Por eso me parece a mí terrible esto de la educación virtual, porque se pierde ese contacto humano entre la comunidad que significa una clase, en un curso, en que hay ese intercambio tan rico de ideas, no solo en el marco del aula, porque eso sí se puede reproducir virtualmente, sino ese post clase en el café, en la conversación en el pasillo. ¿Cuántas veces nos quedamos contigo conversando y con algún profesor conversando después de clase en el pasillo, ¿no? Y a veces íbamos al café de la Universidad Católica a tomar los cafés de Marcia, pues, ¿no? Vamos a los cafés de agua. Los famosos cafés de Ava, sí. Y entonces, por eso me siento especialmente honrado en poder estar contigo en esta tarde para hablar de tu libro, ¿sí? Para conversar Muchas gracias. como Muchas gracias, conversamos todas las Alfonso. semanas. Como conversamos todas las semanas, sí, como Alfonso lo dijo, somos amigos casi medio siglo y no somos amigos, digamos, conocidos. Somos amigos cercanos, amigos queridos, que conversamos todas las semanas y que cuando por algún motivo no conversamos unas pocas semanas, enseguida, por lo menos de mi parte y creo que también de parte de Alfonso, ahí sentimos esa ausencia y la tratamos de subsanar de urgencia, tomándonos un café aunque ya no sea de Ava. Así es. El café ha mejorado, de las cosas que ha mejorado notablemente en el Ecuador en el siglo XXI, y hacia finales del siglo XX ya empezó a darse. Nuestros padres no tenían pues mucha cultura del café. Ay, se conseguía un cafecito cualquiera, estábamos bien, pero ahora ya es una experiencia gourmet pues el café. Sí. Sí, hay buen café en el Ecuador. Hay muy excelente café en el Ecuador. Sí. Excelente café en el Ecuador. Sí. Y hemos afinado el paladar, ahora ya no nos meten gato por liebre. Así es, así es. Cuando nos dan café de haba nos damos cuenta que es de haba. Sí. Antes, cualquier cosa. Y en esa época, además, cuando tomábamos café de haba, no sabíamos ni tú ni yo que íbamos a terminar escribiendo libros. Así es, yo tenía otras perspectivas, en fin, sí, y tú también, pero tú ya estabas en el periodismo, ya estabas escribiendo, sí. Yo me tardé algunos años antes. Claro, pero era como una forma de ganarse la vida, un trabajo. Resultó en el periodismo como pudo haber resultado también en un estudio jurídico, quién sabe en qué, hasta terminar nuestra carrera de derecho que estudiábamos tú y yo y que quién sabe por qué camino nos llevaría, pero sí, el periodismo de alguna manera llegó a esto de las letras y creo que finalmente, tanto para ti como para mí, Alfonso, ha sido nuestra vocación, ¿no? La forma de encontrar nuestra identidad. Así, sí, sin duda, porque a veces siento que cuando escribo novelas, porque mis libros son fundamentalmente novelas hasta el momento, siento que me pesa el periodismo, ¿no? En el sentido de que soy muy periodístico en el libro y incluso se me ha criticado eso. Siempre estoy buscando la información adecuada, el detalle, verificar de alguna manera los hechos que se habla, tanto en las novelas históricas que he hecho dos, como en las otras de otro tipo que eso. Pero hablemos de tu libro, Jorge. Sí. Una sola aclaración, Alfonso, cuando tú decías de las aulas de esa época en la Universidad Católica han salido presidentes, ministros, intelectuales, buenos juristas, gente destacada, gente que le ha aportado al país, ninguno correísta. Ninguno cayó en la tentación de la revolución ciudadana. Sí. Eran de lo que el correísmo, con esa capacidad de desprecio que tiene, llamó la vieja noche neoliberal. Y no hay ninguno de esa gente de esa época que tenga conflictos judiciales, que esté perseguido, que se haya enriquecido de alguna manera turbia y sospechosa. Y más bien han sido gente de vida correcta, ¿no?
Incluso a los que nos oponíamos, ¿acuerdas? En la política, en ese ensayo, en ese juego de la política universitaria, nos oponíamos a ciertos grupos de profesores. Y ellos igual han sido ejemplares en ese sentido, ¿no? Empezando por nuestro decano Julio César Trujillo, ¿no? Nosotros Claro. molestábamos porque para eso eres estudiante y para eso están los decanos. Claro. Pero claro, posteriormente esa amistad digamos amistad, pero ya no una amistad de vernos, pero sí de saludarnos cordialmente, de conversar un poco. Y de sentir afecto, aprecio, admiración por esa gente que si bien en la época de la universidad pues teníamos diferencias políticas, pues terminaron aportándole muchísimo, muchísimo al país. A mí me pareció importante hacer esta aclaración porque el correísmo llegó con esa idea de que todo lo anterior era perverso, sucio, este no era un país, era un gentío, y además un gentío lleno de ladrones y lleno de gente torcida, cuando pues había un Ecuador, y más bien ha sido muy distorsionado en estos últimos años, en que el Ecuador se ha vuelto una sociedad enfrentada, confrontada, agria, una sociedad en la que es difícil convivir los unos con los otros, y hay gente que, por ejemplo, ya entrando en el tema de mi libro, hay gente que me han contado libreros que dicen, no, de este tipo no le compro porque este es contrario a la revolución, es decir, ya te descalifican intelectualmente por no ser correísta, ¿no? Igual que yo descalifico a Correa y a todos los suyos, porque creo que quien cree lo que cree Correa, pues intelectualmente no está en el siglo XXI ni está bien formado. Así es, así es. Eso. ¿Por qué el viejo ermitaño? A ver, tenía que buscar un... Perdón, que te digo, porque a mí me parece que no es el ensayo más importante de los que consta en el libro. ¿Cuál fue la razón que te llevó a nombrar el viejo ermitaño a tu libro? Darle ese título. Un poco a ver, escribí, tenía estos relatos históricos, tú sabes, trato de hacerlos históricamente rigurosos, pero al mismo tiempo escritos livianamente, de manera que en 2 páginas cuente una historia que genere interés en el contexto general donde esos episodios han ido ocurriendo. En el momento que estaban listas las historias, que si no me equivoco son 80 o 81, me dijeron, bueno, ahora sí, piensen en un título. Y les dije, más bien piensen ustedes, porque me ha pasado con mis libros anteriores que me han sugerido los editores, la gente que está en el mundo de los libros, del mundo de la venta de libros, digamos, de la distribución de libros, me han sugerido títulos que sean sonoros, ¿no? Porque si no dicen, pues el libro puede ser muy bueno, pues tiene un título plano, la gente no se tienta. Y entonces les pedí que me sugieran alguno y en realidad ninguno de los títulos que sugirieron pareció también sonoro. Y de los relatos, pues el que tenía un título así que me parecía sonoro y que les pareció sobre todo sonoros a los editores, era El viejo ermitaño. Además van a decir, me dijeron, van a creer que te refieres a ti mismo, que yo soy el viejo ermitaño. Pero tú no eres nada ermitaño. Sí. Algo sí, y ya viejo. Sí. Bueno, el otro día conversando con un periodista mayor que nosotros, bastante mayor que nosotros, le decía que, bueno, en los últimos años de mi vida yo pienso dedicarme a la literatura exclusivamente. Me dijo, pero si tú no eres tan viejo, ¿no? Le digo, bueno, vivimos los últimos años de la vida siempre. Si son 50, no importa, 50, 20 o 1, siempre vamos a vivir los últimos años de la vida. Claro. Entonces, aunque no seamos viejos. Sí. Yo también pienso dedicarme básicamente a estos libros de divulgación histórica, porque he tenido la suerte de que sean bien aceptados por la gente, ¿no? En realidad, con mis libros anteriores, me ha ido muy bien. De hecho, por ejemplo, el primer libro que se llamó 50 historias, no hay un solo ejemplar en ningún lado, ¿no? Yo he querido comprar para cumplir un par de compromisos y ya no hay en la editora, no hay en ninguna de las librerías. Y eso ha seguido pasando con mis libros anteriores. El anterior al viejo ermitaño, Historias del Mundo, tiene la suerte de que como es una editorial internacional, en este caso Penguin Random House,
Ellos siguen reeditando, siguen abasteciendo a las librerías. Y también tengo la suerte de que se sigue vendiendo, ¿no? Y mucha gente todavía me detiene en la calle y me dice, acabo de leer su libro. Y a la gente en general le ha gustado, y por eso me parece que es bueno que la gente conozca la historia. Y la vieja frase, Alfonso, no hace falta que yo te la diga a ti, que la conoces más que yo, sin duda, de que los pueblos que no conocen su historia corren el riesgo de repetirla. Yo digo que en general, sin decir el sur, los pueblos que no conocen la historia corren el riesgo de repetirla, de repetir lo malo y descartar lo bueno. Sobre todo si hay líderes populistas que dicen todo lo malo, todo lo anterior fue malo y todo lo mío fue bueno. Yo creo que es importante que la gente, hay mucha gente que está ávida de conocer algo de la historia. Y creo que que no son unos libros pesados, así, sino que tratan de ser unos libros livianos, de relativamente pocas páginas. Este tiene 293, algo menos de 300 páginas, en las que hay bastantes relatos. Tienen la suerte de que me imagino que todo el mundo encontrará 5, 8, 10, 15, 20 relatos que le pueden interesar, si es que no le interesan todos. Y por eso creo que es una buena manera de aportar a la sociedad y yo al mismo tiempo entretenerme escribiendo. Y yo he archivado tus libros con el número 909 del catálogo de Dewey, ¿no? Que es de historia general. Pero siempre me pregunto, ¿qué género es este? A ver, no es la clásica historia, tampoco es literatura, ¿no? ¿Cómo clasificas tú tus libros? ¿Son de qué materia? ¿De qué van? Bueno, ¿de qué van de historia? Pero ¿cuál es el relatos? Son relatos históricos con estilo periodístico, porque claro, no soy historiador, ciertamente, no acudo a fuentes primarias de investigación, acudo a libros, ¿no? He leído, no tanto como tú seguramente, tú y yo hemos leído bastante, ¿verdad? Hemos leído bastante, y si contamos con el promedio de los ecuatorianos hemos leído mucho, porque eso es creo que lo que siempre nos ha gustado, ¿verdad? Creo que ha sido nuestro primer entretenimiento, los libros. Los libros nos han dado muchísimas horas de solaz, de alegría, de felicidad. Pero además le dan al ser humano un bagaje bagaje intelectual, un bagaje cultural válido. Yo creo que habría que, te digo, no soy historiador, ya esto no es periodístico, creo que son relatos históricos, es una categoría un poco inclasificable, pero si habría que hacerlo de alguna manera, diría que son relatos históricos. Es una forma muy cómoda de leer la historia, ¿no? Porque, como tú dices, te lees muy rápido, son relatos que te pasan, no te tienes que quedar meditando. Bueno, sí puedes meditarlo, de hecho se meditan, pero lo que quiero decir es que yo noto una notable diferencia en mi velocidad de lectura cuando leo una novela a cuando leo un libro de alguna materia más de alguna ciencia, digamos. Claro. Sí. Entonces, y esto no es que la velocidad sea de novela, pero me corre fácil, ¿no? Y esa es la opinión que he tenido, el feedback que he tenido de todas las personas que han leído tu libro. Claro, tú lo escribiste y lo lanzaste antes de que se declare la pandemia y de que empiecen las cuarentenas. Sin embargo, yo encuentro que hay unos cuantos ensayos que son escritos como para este momento, ¿sí? Algunos, ¿no? Empezando por el que se refiere a la gripe española, ¿no? Que lo titulas la mayor epidemia de la historia, ¿sí? Que es ocurrida hace más o menos exactamente un siglo, y que narras las incidencias y además la concepción que tuvo la gente de la gripe española, ¿no? ¿Qué era esto que les cayó? Y entonces como que debíamos estar preparados, pero no, la humanidad no estuvo preparada, sobre todo no estuvo preparada mentalmente, ¿no? Sí, sí fue una cosa muy extraña porque había demasiadas alarmas encendidas de que una epidemia iba a volver.
y de que por mucho que hayamos sentido que con el avance de la ciencia, sobre todo en el siglo XX, pues volver a la época de la gripe española o de la peste negra en el medioevo o la peste de Atenas en la época de la guerra del Peloponeso, pues no, o ya no iba a ocurrir. Podía haber un pequeño brote en el África de ébola o de algo por el estilo, pero una pandemia, o sea, una epidemia global, una pandemia, era imposible y había demasiadas alarmas encendidas de que sí era posible, de que podía haber una epidemia. Y yo había escrito bastantes, pues, sobre todo artículos, por ejemplo, en la revista Mundo Diners, en que insistía en eso, ¿no? En las historias de las epidemias, porque había muchas referencias a eso. Pero como tú dices, Alfonso, nos agarró desprevenido. Creíamos que eso no iba a ocurrir y no estábamos preparados. Claro, así fue, así fue. Inmediatamente después del artículo que da nombre al libro del viejo ermitaño, tienes el artículo del doctorcito que se envejeció. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? No, es al revés. Es inmediatamente posterior. Inmediatamente posterior, sí. Sí. Y entonces bueno, y tienes otros más con respecto al de tema de medicina, como que estábamos, como que algo te latía que por ahí podía venir el problema, ¿no? Pero Claro. el que a mí me ha impresionado más, porque siempre es un tema que me ha interesado mucho, es el del doctor Semmelweis. Semmelweis, dicho a la manera húngara, ¿no? Que dicen primero el nombre y después, primero el apellido y después el nombre, ¿no? O sea, Semmelweis Ignaz. Sí, Iñak. Iñak, así se pronuncia. Sí, sí. En húngaro. En húngaro. Magiar. Sí. Ajá. Y también es muy apropiado para estos tiempos por toda la serie por cómo la comunidad científica ha abordado el problema, ¿no? Y muchos han dicho tonterías, se han equivocado, la gente perdió notablemente fe en la ciencia, ¿no? Mientras que se daba el curioso caso del doctor Semmelweis, que con un error cometiendo un error, descubrió una gran cosa, ¿no? Que es la asepsia, que ahora es nuestra primera prioridad en el mundo actualmente. Claro. Lavarse las manos, desinfectarse, ponerse la mascarilla, desinfectarse la ropa, etc. Y él lo atribuía a una sustancia que era la cadaverina, decía. Claro. Y estaba equivocado, pero claro, decía, para combatir la cadaverina hay que lavarse las manos. Pero lo que es asombroso, Alfonso, es que eso haya ocurrido. El doctor Semmelweis murió en 1865, es decir, hace siglo y medio. Y cuando él murió, tenido por un hombre que había enloquecido, que lo metieron a un manicomio porque se atrevía a dudar de los conocimientos de la ilustrísima clase científica vienesa de finales del siglo XIX, donde estaba, pues, Viena a finales del siglo XIX era el centro del mundo, de la reflexión intelectual, del conocimiento, del avance de la ciencia, de la filosofía, del pensamiento. Y pues que venga este doctorcito húngaro a decirles que antes de ir a las operaciones, sobre todo de las parturientas, a atender partos, tenían que lavarse las manos, pese a que por la mañana habían atendido autopsias, pues parecía una ofensa. Y claro, lo increíble es que esto haya pasado hace solamente un siglo y medio, ¿no? Porque uno se imagina, bueno, esto en la época, en el medioevo, en medio del oscurantismo, mucho antes de que llegue la Ilustración, el siglo de las luces, la era de la razón. Y no, estamos hablando del siglo XIX, cuando nuestras repúblicas ya estaban formadas, cuando se supone que la ciencia había avanzado bastante. Todavía no se entendía que había que lavarse las manos, que los médicos tenían que lavarse las manos antes de atender los partos. Y ese es un relato que siempre me pareció importante, la historia del doctor de Ignaz Semmelweis, perdón, Iñak, ¿cómo dijiste? Perdón? Iñak Iñak Semmelweis.
Este médico húngaro era un médico, una historia apasionante, que un hombre que planteaba eso de la asepsia, que como tú dices, es hoy la primera preocupación de 7.000 millones de seres humanos en el mundo, lo hayan metido en el manicomio porque estaba chiflado. ¿Qué decía este señor, no? Y algo quería mencionarte, por ejemplo, al respecto del viejo ermitaño, porque me pasó que mucha gente me dice, bueno, el relato cuenta un episodio de algo, en este caso, por ejemplo, el doctor Semmelweis, el descubrimiento de la asepsia, o el viejo ermitaño, esta historia rara del zar Alejandro I, que después de haber sido pues el zar de todas las Rusias, vencedor de Napoleón, un hombre que no solo derrotó a Napoleón, sino que se metió con las tropas rusas en París, que fue el comienzo del fin en realidad de la era napoleónica y la entrada del mundo en el siglo XIX. Mucha gente lo que me ha dicho es, después de leer un episodio de estos, trato de entender un poco más de la historia, y hay gente que se ha metido, por ejemplo, en el caso de Alejandro I, del zar ruso, a leer un poco más de la historia rusa, porque es una historia apasionante, o la historia de la asepsia en el mundo, que claro que después de Semmelweis vino, obviamente, Luis Pasteur, y vino el doctor Lister, ¿no? Lister, Claro, sí. gracias al cual existe la Listerine, ¿no? En su nombre, es decir, muchas veces un pequeño de esto, un relato de estos pequeños 3 páginas, cuenta un episodio muy circunstancial, pero despierta la curiosidad, y creo que eso es lo mejor, ¿no? Despierta la curiosidad de otros episodios, ¿no? De entender el contexto en que cada uno de estos episodios ocurría. Sí. Ahora, una cosa que es muy importante cuando tienes un mensaje es cómo lo presentas, cómo lo difundes. El doctor Semmelweis era un hombre brillante, brillantísimo, pero con una excesiva conciencia de esa brillantez. Y entonces trataba a los otros médicos, sobre todo con un desprecio absoluto. Y claro, cuando los despreciados se confabularon contra él, ¿no? Los mediocres contra el brillante Semmelweis, y eso fue una parte importante de su ostracismo, ¿no? De que haya terminado primero fuera de Viena y después y finalmente encerrado en un manicomio, ¿no? Claro. Eso, sí. Entonces, pienso que actualmente ha habido ese error en algunos médicos y científicos, es que no lo exponen de una manera odiosa. Entonces crean resistencia. Claro. Crean resistencia. La gente no es muy racional, no se pone a pensar en las razones científicas que expone un médico o un investigador, sino que es antipático. Pero además estamos en una época en que la gente ha caído con locura en las teorías de la conspiración, ¿no? Cuando uno oye que a través de la vacuna nos quieren inocular microchips para controlarnos, uno dice, ¿quién puede creer semejante estupidez? Porque no es una cosa que no parece una teoría muy sensata, sino que es una insensatez, una locura, un absurdo total. Y la gente, hay en este momento movimiento de terraplanistas, ¿no? Gente que defiende que la Tierra es plana y que los seres extraterrestres están viviendo entre nosotros, disfrazados para conocernos, para poder controlarnos, y gente que cree las estupideces. Y claro, cualquier teoría de la conspiración. A la princesa Diana la mataron los Windsor, y al Papa Juan Pablo I lo mató la derecha del Vaticano, o sea, unas monjitas ahí conspirando para matar al Papa. Y la gente se cree esas cosas y compra libros y ve películas y que te comenta qué barbaridad esa. Conjura en el Vaticano o en donde sea, en la casa de Windsor, en el Palacio de Buckingham. O sea, la gente está lista a creer cualquier idiotez. Y más bien cuando hay algo así, como tú decías, algo científico expuesto con precisión, con cuidado. Hoy estamos en un mundo en el que un meme divertido, bien hecho, un meme tiene muchísimo más impacto que un tratado científico sólido y duradero. Claro. Entre los artículos, igual que digo, estos son como premonitorios de la crisis que hemos vivido, tienes el de, si preguntas si llegamos en verdad a la luna.
porque hay mucha gente. Dice, alguna vez leí un cálculo que dice más, bueno, era en Estados Unidos, que la tercera parte de la gente cree que no llegamos a la luna. O sea, el 30% de los norteamericanos piensa que lo de la luna fue una conspiración. La llegada a la luna fue una conspiración, lo cual es un absurdo, ¿no? Porque dicen que así, para poner un número bajo de la gente que debía estar en el secreto, eran 5,000 personas, ¿no? O sea, Claro. 5,000 personas que no iban a hablar jamás, ¿no? Prácticamente imposible, y más en estos tiempos en que la gente sabe que puede ir a cualquier medio y denunciar y hacerse famosa. Pero lo más curioso es que todo parte de una película intencionadamente que intencionadamente buscaba causar el asombro, crear dudas, crear un efecto especial, lo que ahora se ha dado en llamar mocumentales, ¿no? Que es como un documental, pero que en realidad exponen un tema falso, ¿no? Una historia falsa. Y a mí sí me llamó la atención cuando vi en la televisión ecuatoriana primero y después volví a ver sobre la luna. Me dije, oye, es tremenda mala fe, porque cuando le entrevistaban a un científico de la NASA, lo único que decía, es una tontería. Algo más ha de haber dicho, pues, ¿no? Claro. Y era intencionadamente que estaba recortado para que era un juego, prácticamente un juego, ¿no? Como ha habido. Bueno, también había mucho en eso de una conspiración. Más bien esa sí era una conspiración para tratar de decir que los americanos se habían inventado la llegada a la luna para ganarle la carrera espacial a los soviéticos, que habían tomado la vanguardia con haber puesto el primer artefacto en órbita y después de haber puesto el primer ser viviente en órbita, la perrita Laika, y después de haber puesto el primer hombre fuera en el espacio, que fue Yuri Gagarin, y que entonces los americanos habían inventado esto, que incluso lo habían contratado a Stanley Kubrick, grandioso director de cine, para que él filme supuestamente pues este alunizaje falso. Y hay mucha gente que se lo creyó. Quienes no se lo creyeron fueron los soviéticos, quienes incluso la Academia de Ciencias de la Unión Soviética respaldó la llegada a la Luna y estudió las rocas lunares que les entregó la NASA. Es decir, esa izquierda tercermundista, una de cuyas características, y aquí la padecemos, una de las características es la ignorancia, pues difundió esa teoría y logró que mucha gente se la creyera, mucha gente incluso de buena fe, que dice en realidad esto fue una tontería, que es un poco esto de cómo estamos los seres humanos actuales, en medio de este desconcierto por la caída de las ideologías, por el avance de las ciencias y a niveles que no esperábamos, el cambio de época que significó las nuevas tecnologías, nos genera aunque no nos demos cuenta, un enorme desconcierto. Y en ese desconcierto estamos los seres humanos susceptibles a creer tonterías. Creemos en líderes mesiánicos, y creemos también en teorías de la conspiración, y el mundo está complicado como está porque los seres humanos hemos perdido o muchos seres humanos han perdido el sentido del análisis sensato, del análisis riguroso, y más bien se deja llevar por cualquier teoría que oyen ahí, que les llega por internet, en un meme o en un WhatsApp o en las redes sociales, y repiten una serie de tonterías que lamentablemente le están haciendo un daño enorme, porque ahora que está a punto de empezar a vacunarse, por ejemplo, que es el caso más reciente, hay mucha gente en el mundo que teme a las vacunas porque dice, ¿y qué nos va a pasar con las vacunas? ¿Qué nos va a pasar? Han trabajado los laboratorios, las universidades más importantes del mundo durante 10 meses, en 3 turnos, 7 días a la semana. Esto en condiciones normales equivale a 4 o 5 años de investigación, que es el tiempo normal que se desarrolla cualquier vacuna, y que van a librar a la humanidad de esta epidemia que aparte de causar muchísimos muertos, ha causado una crisis económica sin precedentes. Y por el miedo a las vacunas, por estas teorías ridículas que se están divulgando y por estos miedos peligrosos que se están divulgando, hay mucha gente que no se vacunará.
y todo el trabajo de la ciencia que se ha volcado durante 10 meses, a toda hora, en todas partes, dejando incluso muchas otras investigaciones, va a terminar siendo un esfuerzo yermo, estéril, porque la gente teme vacunarse. Yo digo, aquí estoy yo, si necesitan voluntarios me pongo primero en la fila. Igual, sí, igual. Y esto que dices tú, que una frase puede valer mucho más que un razonamiento, ¿no? Que hablamos con respecto a la verdad científica que no se admite fácilmente porque es compleja, siempre es compleja. Entonces, si sacan una frase afortunada que se opone a la racionalidad, es más probable que esa frase que suena bonito, que es impactante, prevalezca sobre muchos tratados científicos. Y quien lo descubrió, no sé si lo descubrió, pero quien fue maestro utilizando esto fue el hombre que tú dices, el hombre que hizo de la mentira su herramienta principal, ¿no? Sí. Sí, me refiero a Joseph Goebbels, evidentemente, el ministro de Información y Propaganda del régimen nacional socialista alemán, que él entendió que el mundo había entrado en la sociedad de masas y que por lo tanto había que estudiar la psicología de las masas, ya no solamente la psicología individual al estilo freudiano, sino las masas, cómo reacciona el ser humano cuando está en manada, y empezar a trabajar esa psiquis colectiva, no solamente la psiquis individual, no la psiquis colectiva, la masa como el individuo al que hay que trabajar. Y claro, lograron convencer a un pueblo de ese nivel de racionalidad, con ese conocimiento de la historia y con una larga historia, además, como el pueblo germano, digamos. Le logró convencer de que de los desafueros de Hitler, ¿no? Y el nacionalsocialismo causó lo que causó en el mundo, porque Goebbels logró manejar a las multitudes con una habilidad perversa que lamentablemente, y eso lo menciono en el relato que tú dices, Alfonso, el hombre que hizo de la mentira un arte, pero lamentablemente Goebbels ha tenido unos seguidores impresionantes, múltiples en el mundo, que se han dedicado a crear estas ficciones sociales y manejar a las masas para convencerlas de tonterías. Y pasa lo que pasa. El socialismo del siglo XXI es clásicamente pues, un ejemplo del convertir a las masas en borregos, en convencerles de unas ideas tontas, superadas, fracasadas, y fanatizarlas. Y las consecuencias están a la vista, ¿no? Aquí y en muchas partes. Claro. Es lo que yo veo, ese problema en la propaganda digamos, de la derecha, del anticorreísmo en el Ecuador, que hablan de unas teorías económicas válidas, que yo comparto absolutamente, pero que son imposibles de transmitir a las masas. No, tú no le puedes explicar algo muy complejo de la teoría de la moneda, de los efectos de la globalización. A ellos saldrán con su frasecita hecha, con su fragmento de canción protesta y la gente se va por eso. Claro. Yo me acuerdo que había un político muy conocido en el Ecuador, un hombre muy importante, es un hombre intelectualmente bien formado, que cuando se hablaba de la dolarización decía, cuando recién empezó la dolarización, que ha sido pues lo que ha permitido que el Ecuador tenga una estabilidad económica y que crisis como esta no la terminen de precipitar, y manejos tan desprolijos de las finanzas públicas como el que hizo el gobierno anterior no hagan que este país termine en Venezuela. Decía sobre la dolarización, no te da vergüenza comprar ayuyas con dólares. Y con una frase así que yo la oí después repetir un montón de gente. O sea, ¿cómo no tenemos una moneda con la foto, la imagen de Rumiñahui, de Eloy Alfaro, y tenemos unas monedas con Lincoln o con Washington? Como que, claro, y una frase de esas a veces impacta más. La racionalidad de lo que significaba para el Ecuador dolarizarse importaba menos que la frasecita. La frasecita impactó, no te da vergüenza comprar ayuyas con dólares. O sea,
Y mucha gente repite esa frase porque, claro, la explicación mucho más compleja de cuáles serían las ventajas del dólar que a lo largo de 20 años hemos entendido todos, pues a veces impacta más esa frasecita que... Y por eso yo insisto en que es bueno conocer la historia, ¿no? La historia te permite entender muchas cosas, ¿no? Yo creo que la gente que conoce la historia, y tú, Alfonso, sin duda eres uno de ellos, tiene la capacidad de analizar el presente, habiendo entendido el futuro, habiendo entendido el pasado, habiendo entendido cómo son los procesos sociales, habiendo entendido cómo se desenvuelven las sociedades y qué es bueno y qué es malo. Entonces es mucho más difícil meternos gato por liebre, hacernos creer esto que hacen estos populistas, que con dos frases sonoras impactantes convencen a la gente de una serie de ideas perniciosas que causan los daños que causan los populismos, ¿no? Pero este poder de las frases hechas, de los lemas, de los eslogans, de las consignas, incluso se superpone a la realidad. O sea, no hay manera, si es que sacas una frase impactante contra la dolarización, que ha demostrado, como tú dices, en 20 años ha demostrado ser la salvación del país, que ha traído relativo bienestar, que la gente puede ahorrar, que la gente sabe cuánto vale su sueldo, etcétera. No, pero les dicen algo bonito y se olvidaron. No solo se han olvidado de la historia, se han olvidado de lo que están viviendo presente. Es curioso esta característica de la psicología humana, ¿no? Y que Ahora, el problema no es que se olviden de la historia, sino que no la conocen. Yo creo que lamentablemente mucha gente no conoce la historia. Lamentablemente la educación primaria y secundaria no permite que tengamos un conocimiento de la historia suficiente como para que podamos mínimamente entender cómo son los procesos sociales, cómo reaccionan las sociedades, qué experimentos han sido ya fallidos, cuáles son exitosos. Y entonces por eso podemos caer en aventuras ridículas porque no sabemos la historia. Y claro, muchos líderes populistas se encargan. Y por eso yo creo que, sin ser yo un historiador, insisto, eso yo creo que un libro como este, fácil de leer, eso es lo que me ha dicho mucha gente, ¿no? Que lo más fácil, lo mejor es que siendo relatos históricos rigurosos, pues al mismo tiempo son fáciles de leer, son cortos, son directos, son escritos con un estilo periodístico, trato al menos de que sean fáciles. Hace que la gente de alguna manera conozca la historia y al conocer la historia tenga mejor capacidad de entender el presente, entender los procesos políticos, de manera que no caigamos en errores. Y por eso mis libros no se refieren a una época determinada. Este libro, El viejo ermitaño, no se refiere a una época determinada. De hecho, el primer relato, que es La ciudad de los ciegos, se refiere a la fundación de Bizancio, que es un episodio muy curioso, esto de la fundación de Bizancio, pero se refiere a épocas griegas, ¿no? Absolutamente precristianas, y los últimos relatos son prácticamente contemporáneos, porque creo que más o menos en todas las épocas se ve que funciona el realismo, funciona el sacrificio, funciona el esfuerzo, y no funcionan los redentores. Yo creo que es importante por eso conocer la historia, para no caer en los cantos de sirena que hoy están con los medios de masas pues más difundidos que nunca. Hace unos días me decía una de mis hijas que le ha impresionado mucho la historia que cuentas de Pavlik Morozov, ¿no? Del niño este que traicionó a sus padres, ¿no? Que demuestra lo espantoso lo espantoso del fanatismo del comunista, ¿no? Que puede llevar a eso, a un niño que manda a sus padres al pelotón de fusilamiento porque estaban incumpliendo alguna de las órdenes, de las disposiciones del déspota. Y si me permites, Alfonso, déjame contarle así en dos palabras al público para que un poco tenga idea de cuando hablamos de lo que hemos estado hablando, sepan de qué hablamos, los relatos. Esta historia es la historia del niño héroe de la Unión Soviética, Pavlik Morozov. Era un niño que cuando empieza la colectivización del agro en la Unión Soviética, en los primeros años de la Unión Soviética, pues quienes se resistían eran los medianos campesinos, sobre todo que eran llamados kulaks en la Unión Soviética, básicamente en el sector de Ucrania, de Bielorrusia, los sectores donde hay grandes planicies, que es donde
la Unión Soviética durante los años que subsistió se alimentó. Y claro, los kulaks se resistían a que les quiten sus tierras, tierras que habían trabajado 200, 300 años, que tenían una larga historia familiar. Y la familia Morozov, la familia de Pavlik Morozov, era una de las familias de kulaks. Y ellos, claro, en la intimidad familiar se resistían al régimen socialista, decían, es una barbaridad lo que están haciendo, están provocando una hambruna. De hecho, por lo menos 20 millones de personas murieron en las hambrunas que generó la colectivización del agro en la época soviética por la implantación del socialismo. Y Pavlik, el hijo de esta familia de campesinos ucranianos, delató a sus padres ante las autoridades diciendo que son contrarrevolucionarios. Los juzgaron sumariamente y los fusilaron. Después, los otros kulaks, viendo el acto de absoluta infamia que había cometido este niño, delatar a sus padres sabiendo que eso significaba la muerte, le quemaron la casa y en el incendio murió Pavlik Morozov. Y la Unión Soviética, época de Stalin, pues en vez de repudiar lo que había hecho este niño, dejar pasar el episodio, lo convirtió en héroe de la Unión Soviética, en un ejemplo para los jóvenes pioneros. Y claro, cuando se acabó la Unión Soviética, cuando se derrumbó el socialismo, las estatuas de Pavlik Morozov en toda la Unión Soviética fueron destruidas y la gente pues no quiso saber nada de ese ser anormal, de ese casi un monstruo que había hecho. Esa es una de las historias que cuento en este libro, El viejo ermitaño, en las que, dicho sea de paso, hay muchas historias, varias historias que se refieren a Rusia por todo lo que Rusia ha significado en la historia del mundo. Es una historia muy interesante. Creo que Fernanda nos quiere decir algo. Si me permites, porque quería decir una cosa, a modo de colofón de todo lo que hemos conversado, y es que tu libro no es ni los anteriores del mismo género, no es que son colección de historias sueltas, un álbum donde están pegadas cosas, historias pintorescas. No, hay una línea conductora y en el caso del viejo ermitaño es particularmente intensa, es la lucha por la libertad, ¿no? Que de la libertad provienen todos los otros bienes de la humanidad. Eso queda claro en cada una de las historias que revisas. Yo supongo que los lectores se terminarán dando cuenta de eso. Fernanda. Muchas gracias, Jorge y Alfonso. Por cuestiones de tiempo vamos a dar paso a las preguntas del público, que tenemos unas cuantas. No sé si están de acuerdo. Sí. Sí. Jorge, la primera pregunta dice, ¿cómo ha sido su formación como escritor? ¿Cuánto tiempo de investigación y desarrollo le tomó escribir El viejo ermitaño? A ver, como yo aprendí a escribir por periodista, ¿no? O sea, el periodismo permite, claro, cuando uno ama el idioma español, cuando uno se preocupa de utilizar bien ese instrumento valiosísimo que es la lengua. Pues el haber trabajado tantos años en la prensa, sobre todo en la prensa escrita, que es menos visible que la prensa televisada, pero creo que es la prensa más profunda y es la que yo más me he dedicado. Eso me dio una facilidad para narrar cosas. Y la formación, pues son muchos años, como le consta a Alfonso, o nos constan recíprocamente, porque yo también sé de la enorme formación de Alfonso. Es años y años y años de leer, de interesarse en los asuntos del mundo, de saber cómo estamos, cómo llegamos como especie a estar donde estamos, cuáles son nuestros antecedentes, nuestras raíces, de dónde vienen, de dónde venimos. Entonces no fue una investigación para este libro, o para ninguno de mis libros, ni para ninguno de los 80 relatos que están en este libro, sino es una acumulación de experiencias, de historias que me han impactado y que creí importante relatar para que el público también los conozca. Totalmente de acuerdo y no hay quien lo haga mejor que usted para contar esos relatos, así que Gracias, es un libro Fernanda. que hay que comprarlo. Ahí la segunda pregunta dice, ¿qué libros de historia son sus favoritos? Bueno, más que libros de historia, por ejemplo, puedo mencionar los que estoy leyendo últimamente, ¿no? Últimamente he leído 3 libros muy gruesos, muy voluminosos, muy
bien investigados, de una escritora norteamericana radicada en Polonia que se llama Anne Applebaum, que tiene unas historias muy significativas. Por ejemplo, hay una historia del Gulag, tiene una historia del telón de acero, tiene una historia sobre el Holodomor, que fue la gran hambruna, la hambruna roja, que generó Stalin en la época de la implantación del socialismo por la fuerza de la Unión Soviética. Pero en general lo que me gusta es leer libros de historia y de épocas. O sea, hay épocas que la historia rusa siempre es una historia que me apasionó, desde antes de que se forme el Estado ruso, el Principado de Moscú, y después pues, toda la historia rusa, toda la historia de los 300 años de dominación de la dinastía de los romanos, y después obviamente, claro, los comisarios soviéticos a partir de Lenin y Stalin, o por ejemplo la historia de los ingleses en la época de la dinastía cuya figura más visible fue Enrique VIII, ¿no? Creo que son épocas así muy significativas, o la Francia de los Luises, son épocas de autoritarismo. Siempre me han interesado mucho los autoritarismos, y por eso he tratado de leer mucho sobre las épocas en que ha habido regímenes autoritarios, para saber identificar a los autoritarios, a los mandos, de lo que se presente con una careta democrática. Cuando uno ha leído mucho, se ha tratado de aprender, de entender qué motiva a los autoritarios y qué crean en las sociedades para que las sociedades se allanen, se rebajen, se arrodillen ante un líder autoritario, pues creo que eso a uno le afina el olfato. Por eso a mí Correa nunca me engañó. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿la humanidad se descuidó y no prestó atención a las advertencias de la historia respecto a epidemias pasadas? Creo que ya lo mencionó, pero sería bueno. Sí, prácticamente desde que el hombre se reunió o sea, pasó de la tribu nómada al sedentarismo, empezamos a tener epidemias, ¿no? Los científicos llaman zoonosis, es decir, este proceso por el cual los patógenos que tienen los animales empezaron a trasladarse al hombre. Para eso fue necesario que haya la domesticación de los animales, que ocurrió hace 10.500 años. Y cuando empezó la domesticación de los animales, los patógenos de los animales pasaron a los seres humanos, que no teníamos los anticuerpos para enfrentarlos. Entonces, desde que empezamos a convivir con los animales, hace 10.000 años, empezaron las epidemias. Y ha habido epidemias devastadoras como la peste negra, sin duda, como la gripe española hace un siglo, pero ha habido 5 grandes pandemias en la historia de la humanidad, pero ha habido muchas epidemias que han demostrado que el ser humano no está libre de estos contagios explosivos, y que si es que ocurrieron a lo largo de la historia 10.000 años, ¿por qué no iban a seguir ocurriendo? Claro, pensábamos que ya todos los animales con los que convivimos, perros, gatos, vacas, caballos, cerdos, pues ya estamos libres, digamos, ya tenemos los anticuerpos para soportar esos patógenos. Pero, por ejemplo, en este caso, en el caso de la gripe actual, fueron animales exóticos con los cuales no convivimos a diario, como el caso del pangolín, que aparentemente fue el que se comió a alguien en la China y empezó a regar un virus que provenía de los murciélagos. Ya hay 2.500 tipos de murciélagos, y las colonias de murciélagos son colonias abigarradísimas, donde la multiplicación de virus, de bacterias y de hongos, que son los principales patógenos animales, pues es enorme. Y por lo tanto el riesgo de una epidemia como la que estamos viviendo era un riesgo cierto, pero nos descuidamos. Y que, por cierto, Bill Gates también ya lo anunció en el 2015, ¿no? Que venía una pandemia. Así es. Entonces, aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué aprendizaje o revelación personal le dejó la escritura de este libro? Bueno, escribir cada uno de los relatos, es decir, yo los relatos, en cada relato cuento un episodio pequeño, ¿no? Por ejemplo, el viejo ermitaño se refiere al zar Alejandro I, que después de haber vencido a Napoleón tuvo unos remordimientos de conciencia porque él participó en el golpe de Estado que sacó del poder a su padre, el zar Pablo I, zar que murió en ese intento de golpe de Estado. Y entonces él tuvo esos remordimientos, y después de haber sido uno de los zares más luminosos en la historia de Rusia, pues decidió convertirse en eso, en un viejo ermitaño,
que anónimamente se fue por los caminos de Siberia predicando el evangelio, predicando la palabra de Cristo, que era una forma él de redimirse de sus culpas. Y eso lo hizo de una manera silenciosa, como cuento en este relato, el viejo ermitaño, que él fingió su muerte para que haya una sucesión en el trono ruso y él pueda, convertido en un viejo harapiento que iba por los caminos de Siberia, predicando la palabra de Cristo. Y eso se descubrió recién cuando muchos años después se abrió su tumba y se vio que su tumba estaba vacía. Entonces, claro, uno aprende trato de ser preciso en ese relato episódico, pero claro, hay que conocer toda la historia rusa para saber enmarcarlo. Y entonces lo que da escribir un relato o un libro es más afán de conocimiento, conocer un poquito más cada día para ser más preciso y poder divulgar mejor qué es lo que hago, divulgación histórica. Ok, con esa pregunta finalizamos. Tal vez Alfonso desea decir algo antes de finalizar el evento, que tenemos pocos minutos, ¿o Jorge? Sí, yo quiero hacerle también una pregunta a Jorge. O sea, que tú no crees en la posibilidad de que el virus haya sido generado en un laboratorio chino. No, no creo. No creo que la historia china, y eso también ayuda a conocer la historia, y aquí cuento una de las historias chinas que vale la pena conocer, es la famosa armada que tuvo la China en el siglo XIV, donde pudo haber conquistado el mundo y decidió un día, porque el emperador creía que era preferible aislar a su país del resto del mundo, quemó la armada que llegaba a tener un siglo antes de Colón 120 metros de eslora a sus barcos, cuando la Santa María, que fue la carabela más grande con que Colón llegó a América, tenía 29 metros de eslora, eso era una cascarita de nuez al lado de los grandes barcos chinos. Yo creo que los chinos no tenían un afán de conquistar el mundo y por lo tanto no había ningún afán de difundir una epidemia o de generar un virus capaz de convertirse en una epidemia. Yo creo que en realidad fue un caso de zoonosis, o sea, de traslado de un virus animal al ser humano a partir de estos animales un poco exóticos, un poco extraños que se comen con frecuencia en la China y que en este caso, pues aparentemente fue un pangolín que había sido atacado por un murciélago y eso desencadenó todo. Creería yo, no soy un experto, trato de leer bastante sobre el tema, pero no soy un experto, pero entre las teorías que he leído, la que menos creo es la de la divulgación voluntaria del virus del COVID-19. Lo Interesante, discutiremos cada en el uno. próximo café. Buen tema. Sí. Si es cada uno tiene sus teorías y sabrá en qué cree y en qué no. Supongo que esto ya lo sabremos en un futuro qué fue lo que pasó realmente. Jorge, no sé si es que desea finalizar el evento diciendo algo al respecto. No, quiero agradecer a la Feria del Libro, quiero agradecer mucho a ustedes que han sido de Mr. Books y Librimundi, que han sido los patrocinadores de esto, porque en realidad, como bien decía Alfonso, pues este libro, la primera presentación fue una reunión prácticamente de amigos 4 días antes de que empiece la gran cuarentena de marzo, y entonces el libro no tuvo oportunidad de difundirse. Mis libros anteriores tuvieron, digamos, me atrevería a decir que éxito en el sentido que llegaron a mucha gente. Este libro como que no pudo expandirse, no pudo difundirse por el encierro. Pero ahora que poco a poco ya cuidándonos mejor, estamos volviendo a salir, estamos reactivando la economía, es buen momento para que todos volvamos a las librerías. Quienes quieran ir y comprar mi libro, pues sensacional, muchas gracias, háganlo, se van a entretener, les aseguro. Y si no, me llaman y me insultan, con toda libertad. Y yo también tengo que volver a ir a las librerías y comprar libros, que menos mal que tenía una buena reserva, pero ya me hace falta recargar mi colección de libros por leer. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Jorge. Ha sido una placentera charla. Creo que es importante que todos aprendamos sobre historia. Y qué mejor leyendo los cortos relatos de su libro El viejo ermitaño. Invito a todas las personas a comprarlo el libro. Pueden, aquellas personas que todavía tienen miedo de salir, hacerlo directamente en nuestro sitio web.
en www.librimundi.com. Recuerden que estamos con el 25% de descuento hasta hoy en la noche, así que pueden adquirir este libro con el 25%. Igual, Jorge, invitarle a usted a que no salga de casa todavía y si quiere puede llamar a través del call center o en la página web, igual Alfonso. Ha sido un gusto tenerlos acá. Ya saben que la casa de Librimundi está siempre abierta para eventos, para estos temas culturales que yo creo que son importantes. Y más allá de la feria, creo que siempre es importante tenerlos en el día a día. Así que, Alfonso, le agradezco mucho por su apertura, por haber estado aquí con Jorge. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación y un abrazo muy fuerte, Alfonso. Lo mismo, Jorge. Ya nos Fernanda, vemos. muchas gracias. Cerramos con broche de oro la Feria del Libro, así que un fuerte abrazo para todos. Gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. De esta forma concluimos la presentación del libro El viejo ermitaño y otros relatos de la historia. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento a las 15 horas. Será la presentación del libro Ecuador en corto, antología de relatos ecuatorianos actuales. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.